¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. Hoy les vamos a hablar de un tema espinoso a nivel geopolítico. Vamos a hablarle de los fantasmas de Irak cuando Estados Unidos fue Vladimir Putin en el año 2003. Estados Unidos perdió mucho con la guerra en Irak. Perdió dinero, soldados, credibilidad y autoridad. Además, creó un gran caos jurisdiccional. Para hablar de la guerra en Irak, hay que hablar de Alejandría o Al-Iskandariyya, una de las áreas más peligrosas durante la invasión y posterior ocupación liderada por Estados Unidos en el año 2003. La zona fue un objetivo fundamental para las tropas de la coalición estadounidense, porque décadas atrás, en los años 80, había sido clave para el programa clandestino de Saddam Hussein, que buscaba producir armas nucleares, pero durante la invasión estadounidense no se encontró rastro de armas de destrucción masiva allí. De hecho, no se encontró nada de esto en todo el país, aunque fue la excusa de Washington para mantener la guerra andando por un buen tiempo. Resultó, como descubrimos más tarde, que muchas fuentes que habían sido atestiguadas por la comunidad de inteligencia estaban equivocadas, le dijo Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos, a Al Jazeera, una década después de la invasión. Él fue el hombre que presentó ante la ONU el caso para invadir Irak, apoyado en informes de inteligencia dudosos. La guerra fue un engaño, dicen los expertos, las pruebas y hasta los mismos involucrados. Pero de lo que sí tenemos evidencia hoy, y mucha, es de los crímenes de guerra que cometieron los estadounidenses en la zona, que hoy parecen olvidados. Por ejemplo, en el año 2007, un jurado militar condenó al francotirador Jorge Sandoval Jr. por poner un rollo de alambre de cobre que se usaba para fabricar o detonar bombas sobre el cuerpo de un hombre al que había matado en Alejandría. Estaba plantando una escena. El hombre al que había matado estaba cortando hierba con una guadaña y no era un peligro. Fue una ejecución ilegal y no sería el único caso en el que se pusieron armas en iraquíes no combatientes para hacerlos pasar por insurgentes. Eso es lo que en Latinoamérica y en especial en Colombia hemos conocido dolorosamente como el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos. Además de esto, hubo violaciones en grupo, como las de Aber Qasim Hansa al-Hanabi, una niña de 14 años, en Bagdad, quien luego fue asesinada junto a toda su familia. El uso de fósforo blanco contra civiles en Faluya, lo que está prohibido por el derecho internacional. Masacres como las de Mukhara Deb, donde se celebraba una boda y murieron 42 civiles en un ataque aéreo, lo cual fue negado por el ejército estadounidense, pero confirmado por videos obtenidos por Associated Press. También está el asesinato de prisioneros de guerra, como Baha Moussa. Hubo tortura, por otro lado, como quedó evidenciado en las historias de terror en la prisión de Abu Ghraib, donde los estadounidenses orinaban encima de los prisioneros, los electrocutaban, les hacían simulaciones de ahogamiento, entre muchas otras cosas. Todos estos crímenes tienen más relevancia hoy, porque en el año 2003
se originó esto. Y también tenemos una renovada discusión sobre la guerra en Irak, sobre la rendición de cuentas por los crímenes de guerra, ahora que Rusia invadió Ucrania, en la que Irak juega un papel definitivo. ¿Quién recuerda ahora que en 2003 éramos Vladimir Putin? Resume el profesor de historia Juan Col en The Nation. El gran elefante en la habitación en Ucrania es Irak, que también fue una guerra manifiestamente ilegal y produjo una respuesta muy diferente en Reino Unido y Estados Unidos. Agrega por su lado Philip Sands, especialista en Derecho Internacional en The Intercept. Y es que Estados Unidos, que ahora reclama justicia para los crímenes cometidos en Ucrania, ha hecho todo lo posible para entorpecer y desafiar las pesquisas sobre sus intervenciones en el extranjero. La Ley de Protección del Personal de Servicio estadounidense, el ASPA, también conocida como la Ley de Invasión de la Haya del año 2002, desconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la CPI, sobre ciudadanos estadounidenses, pero esa guerra con la que la CPI ha ido más allá. Recordemos que hace apenas en el año 2021 el gobierno de Donald Trump sancionó a Fatou Bensouda, entonces fiscal general de la CPI, en respuesta a la apertura de una investigación por los crímenes cometidos en Afganistán. Estados Unidos creó un caos jurisdiccional al negarse a ser investigado. Esa sombra de los crímenes de guerra estadounidense en Irak se cierne hoy en otros espacios. Como señala Jeremy Scahill, corresponsal de Intercept, la realidad es que la negativa militante de los Estados Unidos a someterse a las leyes que quiere que se apliquen a otros ha jugado un papel importante en socavar ese objetivo. Al final, esta hipocresía subvierte la causa de hacer justicia a quienes orquestaron la campaña asesina en Ucrania. Pero el caos jurisdiccional no fue el único legado atroz de esta guerra. La guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, larga y costosa, también hirió fuertemente a Washington en el plano internacional. La influencia de Estados Unidos se ha ido erosionando durante décadas, desde la extralimitación destructiva de los años posteriores al 11 de septiembre hasta la diplomacia transaccional del presidente Donald Trump, escribe Jonathan Gerber en Voz. Prueba de esa oración son los acuerdos mediados por China en Medio Oriente, que ha llenado el vacío diplomático de Estados Unidos en el Golfo, según explica el exdiplomático Chas Freeman. China está tratando de producir un entorno internacional pacífico, allí, en el que puedas hacer negocios. Dice sobre el poder diplomático de Beijing, que, entre muchas cosas, hizo que Irán y Arabia Saudita reanudaran sus relaciones. Entonces el saldo de esta guerra para Estados Unidos es de 4.584 soldados muertos, más de 2 billones de dólares gastados y su credibilidad en entredicho. En medio de todo hay noticias positivas que llegan con este aniversario. Por un lado, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Justicia para las Víctimas de Crímenes de Guerra, que elimina ciertos obstáculos legislativos para aportar a la CPI, lo que indica un descongelamiento en las relaciones con este organismo. Si bien es poco probable que se apruebe una derogación total de la ley ASPA, eliminar algunos obstáculos específicos a la cooperación con las investigaciones de la CPI contribuiría en gran medida a poner a Estados Unidos del lado correcto de la justicia, señaló Human Rights Watch.
Por otro lado, el Senado votó la semana pasada para derogar las autorizaciones que permitieron lanzar las guerras en el Golfo. En pocas palabras, se estaría buscando quitarle al presidente el poder que se le otorgó para realizar operaciones militares sin la aprobación del legislativo. Lo que se busca es impedir otro despliegue como el de Bush en Irak, pero el debate sobre los poderes de guerra en Estados Unidos todavía es turbulento. La discusión continuará en la Cámara. ¿Ustedes qué opinan sobre la doble moral que hay en los medios informativos, donde aplaudieron la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos y hoy se señala con furia lo mismo que hizo Estados Unidos, lo que hace hoy en día Rusia? ¿Ustedes creen que haya una solución para el intervencionismo que hay en Estados Unidos? Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.